Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Veedor especial para investigar al expresidente Donald Trump. Jueza federal escucha alegatos a favor y en contra. Discurso del presidente Biden de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Además, desciende el nivel educativo entre escolares de Estados Unidos y escasean los maestros. Ola de calor extremo azota California y causa peligrosos incendios forestales. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Continúa el proceso de investigación por los documentos clasificados que el expresidente Donald Trump conservaba en su residencia en Mar-a-Lago. Hoy una jueza federal escuchó argumentos a favor y en contra de designar a un veedor especial, así como lo pidieron los abogados del exmandatario. Vamos con Celia Mendoza hasta la corte en West Palm Beach. Celia, explícanos qué podría suceder si se decide asignar o no a este supervisor especial que pidió el expresidente Donald Trump. Yasmín, sabemos que el Departamento de Justicia le presentó una propuesta a la juez Aileen Cannon, esto durante su argumento. Lo que significaría es que en algunos días, en este caso ellos proponían para el 7 de septiembre, se podría dar una lista con las personas que podrían ser los veedores para filtrar estos documentos. Uno de los temas fundamentales es que deben tener una verificación de seguridad que les permita analizar estos, ya que sabemos que tienen información de seguridad nacional. Por ahora aseguró que estaría esperando, mirando la evidencia y tendría una respuesta escrita en los próximos días sin dar una fecha específica, lo que ha puesto en vilo a muchos de los residentes que siguen este caso, como este hombre que vive aquí en West Palm Beach, y esto fue lo que le dijo a La Voz de América. Que se aclare porque es la seguridad del país y la seguridad del Estado. Mientras tanto, los equipos legales fueron contundentes a la hora de presentar sus argumentos. Por un lado, el Departamento de Justicia tuvo allí a Jay Bratt, quien es el jefe de contrainteligencia, quien trajo a dos de los expertos del equipo de filtración para entregar el argumento. Y por el otro lado, hoy se estrenó uno nuevo de los abogados que ha sido nombrado en los últimos días. Se trata de Christopher Kise, quien estuvo al lado de Jim Trusty. Ellos aseguraron que estas acciones del Departamento de Justicia van más allá de lo legal. Tendrán ahora que determinar, en este caso, si pueden tener evidencia acerca de lo que aseguran, que es que los documentos le pertenecían al expresidente de los Estados Unidos, mientras el Departamento de Justicia ha dejado claro que esto le pertenece al gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto no habría privilegio. Esta decisión vendrá en lo antes posible, aseguró la juez, pero no se ha dicho exactamente cuál sería el tiempo o la fecha. Celia, pues estaremos atentos al desarrollo de esta información. Gracias. Entre tanto, el presidente Joe Biden emitirá esta noche un importante discurso de cara a las elecciones de medio término en noviembre, donde se definirá cuál partido controlará ambas cámaras del Congreso. Hacemos contacto en la Casa Blanca con Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos de qué se trata este mensaje que emitirá hoy el primer mandatario. Yasmín, el presidente Joe Biden planea hablar sobre el estado de la democracia en Estados Unidos y específicamente las amenazas a la democracia estadounidenses. Entre ellas, las posturas radicales, según ha dicho la Casa Blanca, contra las instituciones del país. Ahí está incluido el FBI y eso es un punto bastante interesante porque el tono del presidente Joe Biden ha cambiado en las últimas semanas luego de que seguidores del expresidente Donald Trump han fustigado y también amenazado al FBI por una investigación que realiza el Departamento de Justicia del país. El presidente Biden ha llamado radicales a algunos de los seguidores del expresidente estadounidense y también a legisladores del Partido Republicano. Pero según la Casa Blanca, este discurso no será sobre política ni tampoco estará enfocado en el expresidente Donald Trump. Esto dijo hoy desde la Casa Blanca la portavoz del mandatario.
Es sobre la lucha fundamental en todo el mundo entre la autocracia y la democracia, y cómo la democracia es una base fundamental para que este país avance, y sobre lo que podemos hacer ahora mismo para retroceder a las fuerzas que amenazan. Hablábamos anteriormente del tono del presidente Joe Biden, pero hay que destacar que este discurso ocurre a tan solo 2 meses de las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos, elecciones legislativas en las que se podría calibrar el poder de los partidos en el Congreso estadounidense. ¿Qué han dicho los republicanos? Pues lo que han dicho es que el presidente Biden incumple e incumplirá, según ellos, con este discurso, con su promesa de campaña y la promesa que hizo frente al Capitolio en el momento en que se juramentó como mandatario de Estados Unidos, de unir a los estadounidenses, esto según ellos por referirse a ellos como radicales. ¿Y qué dice el pueblo estadounidense? Pues precisamente, Yasmín, hoy se publicó una encuesta en la que los estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, dicen que la democracia del país está en peligro. Pues muchas gracias por el reporte, Jorge. Y en más información, se desplomó el desempeño académico de los estudiantes aquí en Estados Unidos. Según la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, el confinamiento por el COVID-19 sería el responsable. Al mismo tiempo, preocupa la escasez de maestros en el país. Las destrezas en matemáticas y lectura entre alumnos de 9 años registra un descenso preocupante en Estados Unidos. La Evaluación Nacional del Progreso Educativo, el reporte oficial sobre el rendimiento de los escolares, indica que el rendimiento de estas asignaturas es similar al de hace 2 décadas. Expertos en docencia afirman que 2 años de pandemia acabaron con 20 años de avance. Los maestros lo advierten luego del regreso a clases este 2022. Como resultado de la pandemia, las cosas que estamos viendo en el salón de clases son cambios de comportamiento que no veíamos hace 5 o 10 años. Esta vuelta a clases demanda la presencia de maestros en los salones, otra variable que impacta en la educación. Por ejemplo, en el sur de Florida, el déficit de educadores supera los 400. Autoridades del Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade buscan aumentar las contrataciones para atender esta contingencia. Así que en las áreas que siempre hemos tenido de necesidad ha sido el área de matemática, el área de ciencia, especialmente los niveles altos de ciencia, y también un área que nos preocupa mucho, que siempre ha existido como una área crítica de poder contratar a maestros, el área de educación especial. Dotres calcula que hasta 3 años puede extenderse la recuperación académica de los estudiantes afectados por la medida de cierre prolongado de las escuelas. En Florida, la gobernación anunció que contratará militares retirados para que impartan clases tras una certificación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hoy entró en vigor en Nueva York una ley que prohíbe el porte de armas en áreas multitudinarias como Times Square. La norma se sancionó luego de que en junio la Corte Suprema amparara el porte de armas en lugares públicos. Ángela González con la información. Este jueves entró en efecto la Ley de Zonas Libres de Armas en Nueva York, que prohíbe que individuos armados ingresen a áreas repletas de turistas como Times Square, donde circulan 475,000 personas a diario según la alcaldía. Esto aplica incluso para aquellos que tienen permiso de portarlas. Va a ser un desafío cuando piensas que hay una pequeña población de personas que pueden portar armas legalmente, y la pregunta será para las fuerzas del orden, que deberán identificar si una persona tiene o no permiso de portar armas. Quienes ingresen armados a estas áreas, que incluirán también recintos como iglesias y estarán delimitadas con letreros de zona libre de armas, serán arrestados y enfrentarán cargos por delito grave. Algunos entusiastas de las armas consideran que la ley estatal atenta contra el derecho de portar armas consagrado en la Constitución estadounidense. Yo creo que sí, porque aquellas personas que se sienten como que inseguras de sí y cree que eso es como un mecanismo para protegerse. La gobernadora alega que el derecho de portar armas es para defensa propia y no para herir a otros. Aún así, los estados pueden seguir regulando sus leyes. Turistas en Times Square celebran la medida. Ir a una ciudad y no solamente visitar el centro, es no portar armas, porque eso te da derecho a muchas cosas, en que uno pelea por alguna cosa pequeña y pierda el control y haga un disparo.
Entonces eso le da mucho poder a las personas. Me parece muy bien que lo prohíban. Según la comisionada de policía, la labor del departamento se centra ahora en una campaña educativa con letreros como este para alertar sobre las zonas libres de armas, pero de ser necesario también aumentarán las medidas de seguridad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Una intensa y larga ola de calor azota a California. Expertos aseguran que durante los próximos días las temperaturas seguirán aumentando y que será la peor ola de calor del año. Verónica Villafañe nos informa. California está bajo alerta de calor extremo de norte a sur hasta la noche del lunes 5 de septiembre. Las altas temperaturas se deben a una cúpula de calor causada por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una región. En algunas áreas de Los Ángeles, las temperaturas sobrepasarán los 46 grados centígrados, condiciones peligrosas para niños, ancianos y quienes trabajan en exteriores. En los Estados Unidos, el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima. Lara Schwartz ha investigado cómo el calor extremo afecta la salud de quienes viven en zonas más pobres. Comunidades con bajos recursos tienen una mayor exposición a eventos de calor intenso, porque en general viven en áreas con menos espacios verdes y sin acceso a aire acondicionado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta es la ola de calor más larga e intensa del año en California, con poco alivio durante la noche. Ante mayor demanda de electricidad, las autoridades urgieron a los usuarios limitar su consumo para evitar apagones. En medio del calor, estalló un incendio el miércoles que forzó la evacuación de cientos de personas en una zona suburbana de Los Ángeles y el cierre de la autopista 5 en ambas direcciones, una arteria principal del estado. 8 bomberos sufrieron lesiones relacionadas con el calor, 6 de ellos fueron hospitalizados. Otro incendio de rápida expansión comenzó horas más tarde en San Diego, cerca de la frontera con México. Nuestras cuadrillas se están esforzando al máximo. Estamos tratando de cuidarnos los unos a los otros. Hace demasiado calor y las condiciones son extremadamente difíciles. Y expertos advierten que no mejorarán. Las olas de calor seguirán siendo más frecuentes y extremas. Debemos prepararnos para sus impactos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se despidió de su cargo criticando a China por graves violaciones de los derechos humanos que pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad. El informe subraya la represión contra más de 1 millón de miembros de los grupos minoritarios, incluidos los uigures, que han sido llevados a campos de concentración, violados sexualmente, torturados y obligados a abandonar su idioma y religión. Beijing rechazó el reporte y lo atribuyó a un invento de las naciones occidentales. Bien, y este jueves llegó una misión de la ONU a la planta atómica de Zaporizhia, en Ucrania, con la meta de evaluar el riesgo de un desastre radioactivo. Entre tanto, Kiev y Moscú se culparon mutuamente por los bombardeos cercanos que demoraron el arribo de la misión. Jacopo Luzzi nos reporta. A pesar del peligro y en medio de ataques alrededor de la planta, los inspectores de Naciones Unidas finalmente visitaron la central nuclear de Zaporizhia para determinar su seguridad. 5 expertos permanecerán hasta el sábado en el complejo, donde los bombardeos han aumentado el riesgo de un accidente nuclear. Horas antes de que llegaran, proyectiles de artillería rusos golpearon el complejo y causaron daños, destacando los riesgos de seguridad que el equipo ha venido a evaluar. Me preocupo y seguiré preocupándome por la planta hasta que tengamos una situación que sea más estable, que sea más predecible. Es obvio que la planta y la integridad física de la planta se ha violado varias veces por casualidad, por deliberación. Aunque ni Rusia ni Ucrania acordaron un alto al fuego en la zona, ambos dijeron que garantizarían la seguridad de los inspectores, quienes presentarán sus conclusiones en los próximos días.
Entre tanto, ambos ejércitos intercambiaron acusaciones de haber atacado la ruta hacia la planta y poner en peligro a los inspectores de la ONU para sabotear la misión. Basta que estalle un contenedor de desechos nucleares y habrá radiación. No sería nada bueno para Ucrania, Rusia o Europa. Kiev dice que uno de sus reactores fue cerrado por un bombardeo del jueves, pero no se reportó ningún aumento en el nivel de radiaciones. Sin embargo, las condiciones de la planta nuclear más grande de Europa se han desmoronado durante semanas y las hostilidades aumentaron. Jacopo Luzzi, Voz de América. Por primera vez, la cifra de venezolanos desplazados iguala a la de ucranianos y supera el número de sirios que han salido de su país, aseguran Naciones Unidas. 6,8 millones de venezolanos han dejado su país. Una cifra sorprendente porque, a diferencia de Ucrania, no hay una guerra. Rachel Smitke de Refugees International para América Latina dijo que este año los donantes solo han financiado el 13% del plan de respuesta humanitaria para los venezolanos, mientras que el plan de respuesta de Ucrania ha recibido casi 5 veces la cantidad de apoyo. Y a propósito de Venezuela, una alarmante advertencia hizo el Programa de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, en el que estima que en ese país existen unas 100.000 personas con la enfermedad y que 30.000 no lo saben. José Toros, uno de los 100.000 venezolanos portadores del virus, insta a las autoridades a que se aborde lo antes posible lo que considera una desigualdad para el acceso a pruebas y tratamientos. En los centros de salud públicos actualmente no disponen con prueba de diagnóstico de VIH por no tener reactivos. Existen organizaciones no gubernamentales que realicen las pruebas de despistaje y diagnóstico de VIH. Según el más reciente informe del programa ONU-SIDA, el año pasado se registraron 6.062 casos de VIH en Venezuela. La directora del programa ONU-SIDA, Regina López, hizo un llamado a evitar la persecución y criminalización de organizaciones humanitarias dedicadas a los pacientes con VIH. Estamos tratando de colaborar con las autoridades para que ciertas situaciones no se presenten. Y si las que se presenten se pasen de la mejor manera posible. Juan Rodríguez, de la ONG Acción Solidaria, que se dedica a defender los derechos de las personas VIH positivas, destacó la importancia del informe de ONU-SIDA ante la escasez de cifras oficiales. Este informe de ONU-SIDA es muy importante porque permite dar luces sobre cuáles son esas, o una idea de las cifras reales, o una aproximación a las cifras reales que estamos viviendo en Venezuela, y de la importancia de que se sigan manteniendo programas de este tipo. El estudio detalló que cada día al menos 4.000 personas se contagian a nivel mundial con el VIH y en América Latina durante el último año se registró un 5% de aumento de estas infecciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Ecuador lanzó un plan para regularizar a unos 324.000 ciudadanos venezolanos. La iniciativa comenzó con un nuevo proceso de registro migratorio apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR. Néstor Aguilera nos reporta desde Quito. El Ecuador arrancó este jueves el segundo proceso de regularización de ciudadanos venezolanos. La iniciativa, denominada Estoy Aquí, pretende beneficiar a unas 324.000 personas. El entonces presidente Lenín Moreno realizó la primera iniciativa. Es un medio para poder identificar cuántas personas de nacionalidad venezolana que han ingresado por puntos regulares se encuentran en el país, cuáles son sus características, sus rangos etarios, en qué ciudades del país se encuentran ubicados. El primer paso comprende un registro en línea a través del sitio estoyaqui.es, tras el cual se prevé un registro biométrico y una entrevista que permitirán la obtención de un visado renovable cada 2 años y con ello la obtención de una cédula de identidad. El Ecuador no va a regularizar a personas con antecedentes penales, únicamente se van a regularizar con personas que han venido a aportar y apoyar al país. El gobierno y la cooperación internacional buscan también desmitificar que los extranjeros inciden en la inseguridad. José Iván Dávalos, de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, reiteró el compromiso con una migración ordenada y regular. Se proyecta
que más de 800.000 personas de Venezuela pasen por el Ecuador, 551.000 con intención de permanencia y alrededor de 250.000 en tránsito. Esto solo para el año 2022. Está previsto que este proceso de regularización para ciudadanos venezolanos denominado Estoy Aquí se extienda hasta septiembre de 2023. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Mientras continúan las críticas al gobierno de Gustavo Petro por su silencio ante las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, organismos de derechos humanos tienen la esperanza de que Bogotá pueda ser el puente para liberar a más de 190 presos políticos. Donaldo Hernández tiene el informe. El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que su administración mantiene una comunicación privada con el gobierno de Daniel Ortega. La Cancillería colombiana dijo en un comunicado que promueve y defiende los derechos humanos y por esa razón realizan acciones internacionales con fines humanitarios en Nicaragua. Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional que la Cancillería preservará. Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses afirman que podría tratarse de una gestión que tenga como resultado la liberación de los más de 190 opositores. Eso se está hablando de la iniciativa que proviene del presidente de Colombia para interceder por los presos políticos. Para nosotros resulta una iniciativa positiva. Otras instituciones critican que Colombia ha manejado las conversaciones con Nicaragua de forma muy privada. Que los hechos demuestran que efectivamente van a contribuir para que la tiranía cese con la represión y deje que Nicaragua, ¿verdad?, comience una vida en libertad para vivir y vivir sin miedo. Las conversaciones privadas entre Bogotá y Managua se dan en paralelo a la presentación de los presos políticos en la televisión oficialista que inició esta semana. El gobierno nicaragüense no se ha referido a la agenda bilateral entre ambos países. Donaldo Hernández, Voz de América. La población mundial está aumentando y con ella la demanda de aves y mariscos. Por eso unas empresas esperan ofrecer productos a base de carne cultivada en laboratorios con el mismo sabor y textura que la carne animal. Sofía Pisani nos trae la historia. El salmón de la foto perfectamente podría haber venido de la vida silvestre o de un criadero, pero se cultivó con un puñado de células de salmón en un laboratorio en la sede de la empresa Wildtype en el norte de California. Se nos ocurrió una forma de hacer células de salmón y la combinamos con una base vegetal que se llama andamio, lo que ayuda a dar a las células la estructura adecuada para algunos de los cortes con los que estás familiarizado. El objetivo es complementar los suministros existentes de salmón que están en rápido declive en medio de una demanda creciente. Entonces, nuestra idea fue darles otra opción que no implique ejercer una presión adicional sobre las pesquerías silvestres o seguir dependiendo de los peces de cultivo. Mientras tanto, la compañía Upside Foods realiza unas pruebas de sabor para estos bocados de pollo que se cultivaron a partir de células de pollo. Es carne real, que se cultiva directamente a partir de células animales, por lo que no es necesario criar ni sacrificar animales. Pero aún puedes tener la carne que todos amamos. Además de los alimentos cultivados en laboratorio, algunas empresas crean alternativas a base de plantas para comidas tradicionales como huevos y tocino. My Bacon es un reemplazo delicioso para el tocino que imita la textura, el sabor y lo crujiente de este alimento, pero utiliza micelio de hongos. Un progreso que avanza lentamente, pero que algún día pudiera cambiar la forma en que come el mundo. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Bien, y cerramos esta emisión con imágenes de la tradicional tomatina que se llevó a cabo en Buñol, cerca de Valencia, en España. Como es tradición, más de 20.000 personas se lanzaron tomates durante una hora en el marco del festival de lucha gastronómica más famoso de España, que regresó en su versión número 75 tras una pausa de 2 años por el COVID-19. 130.000 toneladas de tomates maduros salpicaron las calles de Buñol. Con esto nos despedimos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.